Hola amigos, en este vídeo quiero enseñaros cómo funciona la función sumar sí de Excel. Es una función condicional que nos permite sumar celdas de un rango que cumplan una determinada condición. No es una función muy compleja, es una función más bien sencilla, pero bueno, hay que conocer su estructura para que podamos aplicarla cuando surja la necesidad, cuando surja algún problema, algún proyecto, algún trabajo que tengamos en la que necesitemos sumar un rango de celdas que cumplan una condición determinada. Entonces, para mostraros cómo funciona, como siempre me gusta hacerlo resolviendo un ejercicio, que es como, bajo mi punto de vista, más clara se ven las cosas. Y bueno, pues aquí tenemos una tablita con ejercicios a resolver, en este caso pues 5 ejercicios. Y aquí tenemos una hoja de cálculo, que es la de población, donde tenemos los datos que tenemos que utilizar. Como veis, pues nada, estos son municipios de la provincia de Valencia, y tenemos pues municipios, kilómetros de costa, número de playas de cada municipio, los hogares, el total de habitantes y los que son hombres y los que son mujeres de esos habitantes. Entonces, volviendo a los ejercicios que nos piden, pues veréis que, bueno, en algún caso, en este caso primero, veréis que hay que utilizar la función suma, simplemente, y en el resto pues habrá que utilizar la función sumar sí. Quiero dejar este ejemplo de suma pues para que se vea un poco la diferencia entre la función suma y sumar sí, que bueno, se va a ver a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, se va a ver claramente, pero bueno, siempre viene bien tener un punto de referencia para comparar una y otra. Entonces vamos a empezar, vamos a resolver este primer ejercicio, que nos pide el total de playas en la provincia. Entonces, como veis, aquí pues en el propio enunciado no hay ninguna condición, es la suma total de las playas de la provincia. Y si nos vamos a la hoja población, pues veréis que tenemos una columna que nos dice el número de playas que hay en cada municipio. Entonces, pues nada, para resolver ese ejercicio sería hacer simplemente una suma. Entonces, para eso, pues ya sabemos que existe la función suma. Entonces nos vamos a insertar función, y yo la tengo aquí, la función suma. La función sumar sí es la que veremos ahora después. Yo tengo aquí la función suma porque la he utilizado recientemente. Si no, pues ya sabéis que podéis elegir aquí todo y escribir aquí suma. En este campo podéis escribir la función que queréis utilizar, o podéis escribir lo que queréis hacer, el problema que queréis resolver con vuestras propias palabras. Y Excel os mostrará una lista de funciones sugeridas, ¿vale? Relacionadas pues con eso que habéis escrito aquí. En este caso yo quiero la función suma, lo tengo claro, así que escribo suma y le doy a aceptar. Bien, pues aquí me aparece el cuadro de argumentos de la función, y como veis, pues nada, tengo aquí un campo que es el obligatorio, que es el que está en negrita, el siguiente es opcional. En la función suma, si yo voy completando estos campos, los dos, me aparecería un campo tercero, luego un cuarto, un quinto, un sexto y así hasta 255 que podría utilizar. Es muy raro que se utilice los 255 campos de la función suma, pero bueno, a lo mejor hay alguien que en alguna situación los ha tenido que utilizar. Bien, aquí lo único que tenemos que hacer es pulsar el botón de minimizar diálogo, irnos a la columna población. Tenemos que calcular el total de playas de la provincia. Nos vamos a la ficha población y seleccionamos el rango de playas, número de playas, todo el rango. Simplemente volvemos a la función y pulsamos aceptar y nos da 44, es decir que el número total de playas que hay en la provincia es 44, ¿vale? Esto es, como decía, sencillo porque es una simple suma. Bien, en el siguiente ejercicio ya sí que tenemos una condición. Tenemos que calcular el total de habitantes que viven en municipios costeros, ¿vale? Habitantes que vivan en la costa, en municipios costeros. Bien, pues en este caso ya sí que tenemos una condición,
¿vale? Y si nos vamos aquí, echamos un vistazo a la hoja para ponernos en situación. Tenemos la columna costa y la columna total de habitantes. Es decir, el ejercicio lo que nos está pidiendo es que sumemos los habitantes de los municipios que tengan costa. Esto, pues traducido un poco matemáticamente, es hacer una suma de este rango de celdas en cuya celda de los kilómetros costa sea mayor que 0. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la primera, que es esta, 0,3. O sea, la función sumar sí lo que haría es ir buscando, ir comparando cada una de estas celdas, y la que sea mayor que 0, pues sumar la celda correspondiente del total de habitantes. ¿Vale? Iría buscando, esta no, esta no, esta es mayor que 0, pues suma la celda correspondiente del total de habitantes. La siguiente es mayor que 0, pues suma la celda correspondiente del total de habitantes. Esta es 0, nada, esta es 0, nada, 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 nada. Todas estas se las saltaría hasta llegar a la siguiente celda que sea mayor que 0, en este caso esta. Pues sumaría la celda correspondiente de los habitantes, ¿vale? de esta fila. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo traducimos esto en los argumentos de la función? Pues bueno, nos vamos a insertar función, cogemos la función sumar sí, la función es sumar.sí. Le damos a aceptar y aquí vemos los argumentos o los campos que tiene esta función. Tiene 3 campos, como podéis ver. 2 de ellos son los obligatorios. En este caso concreto tenemos que utilizar los 3 campos, ¿vale? Hay uno de los ejercicios siguientes, solamente con los 2 primeros es suficiente. Vamos a ver cómo funciona esta, vamos a ver cómo resolvemos este, y ahora vais a ver la diferencia que hay entre usar los 2 primeros campos y los 3 como vamos a utilizar ahora, ¿de acuerdo? Bien, como rango, en el campo rango tenemos que seleccionar la columna que contiene los datos que tienen que cumplir el criterio que vamos a poner aquí después. En este caso tenemos que buscar los habitantes que viven en municipios costeros. Lo primero que tendremos que hacer es determinar cuáles son los municipios costeros o cuáles son las celdas que tienen más de 0 kilómetros de costa. Entonces, nos vamos aquí y seleccionamos el rango de los kilómetros de costa. Todo esto. Hasta aquí. ¿De acuerdo? Vale. Ahora, en criterio, tenemos que poner cuál es el criterio que tiene que cumplir las celdas para ser tenidas en cuenta. ¿De acuerdo? De este rango que hemos seleccionado, ¿qué criterio tienen que cumplir las celdas para que la función sumar sí las tenga en cuenta? Pues tiene que tener en cuenta las celdas que sean mayores que 0. ¿De acuerdo? Y ahora, en el rango suma, tenemos que seleccionar el rango de las celdas que la función sí tiene que sumar. Bueno, pues la función sí tiene que sumar las celdas que coincidan, ¿vale? con los habitantes. Nos vamos aquí, nos vamos a población, nos vamos al total de habitantes, seleccionamos el rango, es decir, de las celdas que tengan más de 0 kilómetros de costa, que me sume los habitantes correspondientes. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes. De las celdas que tengan más de 0 kilómetros de costa, que sume los habitantes correspondientes. Por ejemplo, esta tiene más de 0 kilómetros de costa, pues me suma estos habitantes. Esta tiene más de 0 kilómetros de costa, me suma estos habitantes. Y así sucesivamente. Bien, pues ya está. Ya tenemos los 3 campos completos. El rango, kilómetros de costa, el criterio, que me tenga en cuenta las que sean mayores que 0, es decir, las que tengan algún kilómetro de costa, y que me sume la población que corresponda con esas celdas. Y ese criterio. Le damos a aceptar. Y ahí lo tenemos. 1.021.343 habitantes son los que viven en municipios costeros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo con el siguiente ejercicio. Total de habitantes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Fijaos, este es el caso que os decía antes. En este caso tenemos que utilizar la función sumar sí, pero solamente vamos a necesitar dos de los campos. Vale, fijaos, vamos a verlo. Voy a insertar función sumar sí, damos a aceptar y necesitamos sumar los habitantes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Y entonces para eso, fijaos, si nos vamos a rango, en población tenemos la columna total de habitantes. Aquí está el total de habitantes de cada municipio. Es decir, que aquí tenemos que tener en cuenta tenemos que sumar solamente las celdas que sean inferiores a 5.000, ni más ni menos, ¿vale? Porque estos son los habitantes de cada municipio. Entonces, si yo selecciono este rango y digo como criterio los que sean inferiores a 5.000. Como veis, el inferior o superior o mayor que o menor que, pues se utiliza se indica con los paréntesis angulares. Estos son perfectamente válidos. Menor que 5.000, mayor que 5.000, mayor que 0 hemos puesto aquí arriba. O sea, con el paréntesis se pueden establecer los criterios. Una opción válida también sería hacer esta, menor o igual. Esto incluiría también a los municipios que tengan 5.000 habitantes. En este caso, si no ponemos el igual, esto es estrictamente menor que 5.000. ¿De acuerdo? Y ya está, con esto ya tendríamos hecho este ejercicio. Total de habitantes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Pues seleccionamos la columna de los habitantes, del total de los habitantes, y decimos que nos sume los que sean inferiores a 5.000. Ya está, nada más. Aceptar. Pues ahí está, 272.640. Así de simple. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Total de kilómetros de costa de la provincia. Pues esto, al igual que el ejercicio primero, es simplemente una suma. Esto se puede hacer con la función suma. Tenemos una columna que nos está indicando los kilómetros de costa de cada municipio. Pues si queremos saber cuántos kilómetros de costa tiene toda la provincia, pues es simplemente hacer la suma. Por lo tanto, vamos a insertar función, elegimos la función suma y hacemos más o menos la misma operación que antes. Abrimos aquí y seleccionamos ahora en este caso los kilómetros de costa. Selecciono hasta aquí. ¿Vale? Acepto y me dice pues que los kilómetros de costa de la provincia son 110,9. Vale, ahora, por último, viviendas en pueblos costeros. El total de viviendas en pueblos costeros. Pues aquí nuevamente tenemos una suma con condiciones. Es decir, tenemos que sumar las viviendas que estén en municipios que tengan costa. Si yo me voy aquí a la hojita, tengo una columna que me dice hogares. Estas son las viviendas de cada municipio. Es decir, tengo que tener de estas viviendas, tengo que tener en cuenta las que tengan algún kilómetro de costa, como esta, como esta, como esta, como esta, etcétera. Pues nuevamente se ve que hay que utilizar la función sumar sí. Volvemos a hacer lo mismo, insertar función, sumar sí, aceptar. Como rango, ¿qué rango tenemos que seleccionar? Pues tenemos que seleccionar nuevamente el rango kilómetros de costa. ¿De acuerdo? Este es el rango al que le vamos a poner ahora un criterio, al que le vamos a poner la condición. ¿Cuál va a ser la condición? Que tenga costa. Entonces, que tenga costa quiere decir que tenga mayor que 0 kilómetros de costa. ¿De acuerdo? Mayor que 0. Y como rango suma, pues hay que indicar los hogares. ¿De acuerdo? Hogares. Todo este rango. Es decir, que la función sumar sí me va a tener en cuenta los hogares donde haya más de 0 kilómetros de costa. Este municipio que tiene 1.129 hogares, este municipio que tiene 3.654 hogares porque tiene más de 0 kilómetros de costa, este porque tiene más de 0 kilómetros de costa, y así sucesivamente.
Le damos a aceptar y ahí lo tenemos, 331.177 viviendas hay en municipios costeros. Pues nada más, espero que con estos ejemplos os haya quedado más clara la función SUMARSI y que os sirva pues para todos vuestros trabajos y todos vuestros proyectos. Nada más.